Otro de los aumentos en el boleto de subte, otro en el pago de las expensas, que ya venían anticipando algunas portadas de diarios hablando de el incremento salarial a los porteros, por ejemplo. No sé si está incluido ya en este aumento, pero efectivamente un aumento de casi el 40%, Julián. Sí, 39,2% da el promedio, un promedio que releva en este caso el gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, pero que en todo aspecto puede ser, en muchos edificios puede ser mayor incluso. El dato es que cada vez se acerca más lo que es el pago de una expensa al monto de un alquiler. Y me parece que ahí hay un comportamiento que para algunos, por lo menos para los consorcistas, es como mínimo polémico. ¿Por qué? Porque quienes terminan definiendo, por ejemplo, uno de los gastos más importantes que componen las expensas, que es justamente el salario de los encargados, quienes terminan definiendo justamente cuál es el ajuste que tiene el salario de los encargados, son los sindicatos que los agrupan por un lado y después, sectores que puntualmente no representan a lo que son los consorcistas, que son los que terminan pagando esos aumentos, ¿no? Sí. Y ahí vemos algunos detalles para tener en cuenta. Decíamos 39,2%, en los últimos 6 años es el de mayor monto. Por ejemplo, en promedio, en los últimos años era del 29%, bueno, ahora es del 39%. Hace un año una familia tipo pagaba en promedio 764 pesos de expensas. Hoy esa misma cifra tendría que trepar a 1964, es decir, el pago promedio de expensas en la ciudad de Buenos Aires casi llega a los 2.000 pesos. Y es el salto más importante desde el año 2009. Como marcábamos hace un minuto, lo que eran los ajustes en general de este rubro se ubicaban entre un 26 y un 29%, lo que muestra primero lo que ha sido el costo de vida, cómo se ha incrementado a lo largo de los últimos meses, y después algo que vienen reclamando los consorcistas, que es, bueno, atención por cómo se van resolviendo lo que son las negociaciones paritarias, porque cada vez pican más alto. Decíamos son los gastos de mantenimiento, por un lado, también la suba de tarifas en gas, luz y el agua. Estos son dos componentes fuertes que tienen lugar en lo que son las expensas, es decir, te suben los gastos de mantenimiento del edificio, hay que ver cómo es tu edificio, pero si tenés servicios comunes, obviamente si tenés algún tipo de parque para mantener, una piscina, etcétera, se te suma mucho más. Si tenés una calefacción central también, obviamente, es decir, cuanto más amenities y servicios tenga, más cara la expensa. Y después lo que son las tarifas de luz y de gas, y puntualmente del agua también, que han tenido incrementos importantísimos. El otro de los rubros que es quizás el más polémico, o es por el cual de alguna manera hay discusiones y enfrentamientos, tiene que ver con lo que han sido los ajustes salariales. Y a lo largo del último año, por ejemplo, los encargados han tenido un ajuste de 3 pagos de 1.200 pesos, esto es suma fija, sí, más lo que ha sido un incremento del 25% en la negociación paritaria. Obviamente esto tiene un impacto, vos recién decías, Daniela, bueno, esto ya está incluido. Bueno, sí, lo que son los pagos, las sumas fijas sí ya están incluidas, pero después lo que hay es algún componente que tiene que ver con un ajuste en paritarias que va a ir llegando en los próximos meses. Es decir, este 39% es móvil, pero probablemente supere el 40% en los próximos meses. Lo que pasa es que, a ver, estamos hablando de un aumento de casi el 40%, pero ya a esta altura del año. Estamos hablando de una paritaria que ya está arreglada y que, como bien vos decís, se va a seguir incrementando el salario de acá a fin de año. Claro. La pregunta es, ¿no habrá después otro aumento en expensas una vez ya contemplado el tema paritarias? Es probable que exista un nuevo aumento, porque hay que incorporar lo que van a ser los ajustes sucesivos que van a tener los encargados y al mismo tiempo lo que son los componentes variables, que sobre esto no se discute, y yo también quiero hacer una referencia a esto. Es decir, ha subido mucho el costo de vida, han subido mucho las tarifas, el impacto que se está viendo son las primeras tarifas con aumento que se están pagando. Después uno intuye que por lo menos lo que son los aumentos van a estar en el orden de de estar atados mucho más, con mucho más énfasis en lo que es la negociación paritaria, que nuevos ajustes tarifarios. Es decir, las tarifas tendrían que mínimamente quedar en estos niveles como mínimo durante 6 meses. Después el gobierno dice, por ahí haya algún tipo de ajuste por inflación. Pero está claro que en los próximos meses al menos no va a haber nuevos ajustes tarifarios. Pero sí va a haber o van a incorporarse nuevos incrementos en lo que son los salarios de los encargados de edificios, y sobre esto también hay discusiones, ¿no? Por un lado, quienes representan justamente a los encargados lo que señalan es que solo debiera encarecerse una expensa en el orden del 9 o 10% por lo que es el impacto que tiene el aumento en el salario de los encargados. Que es un porcentaje muy bajo. Es un porcentaje bajo, 9% en general,
digamos, habría que ver cuál es la estructura de gastos que tiene el edificio, porque a veces cuanto más gastos, obviamente, menor es el impacto, pero si tenés un edificio chiquito, que no tiene servicios comunes, donde hay que pagar un mantenimiento, digamos, de limpieza y al mismo tiempo un encargado, obviamente gravita con mucha más fuerza lo que es el salario del encargado. Claro. ¿No? Este es el otro dato a tener en cuenta. Para la gente es una preocupación grande porque es uno de los grandes gastos fijos que tiene, ¿no? El pago de la expensa en general, incluso en muchos aspectos, mucha gente que tiene que alquilar su vivienda, lo que tiene que negociar, y hay quien realmente no toma en cuenta esto, es, bueno, tiene que preguntar cuánto es el alquiler por mes y al mismo tiempo cuánto es la expensa, porque claro, a veces, como en algunos casos puntuales de edificios con muchos servicios, la expensa casi asciende al mismo monto sí. que hoy ronda un alquiler, lo cual Sí. es preocupante. Y además porque los alquileres, y esto ya lo contamos desde Sí. principio de año, y hubo una gran polémica con eso, ya han aumentado aproximadamente un 40%. Claro, los alquileres tienen También. un ajuste, hay también discusiones obviamente porque obviamente no es un mercado regulado, es un Claro. mercado que queda en principio de lo que es la negociación entre el inquilino y el propietario del edificio y del departamento puntualmente, pero en general, ¿qué tiene que afrontar una familia hoy que alquila? Bueno, un incremento del 40% en el alquiler, los servicios de luz, gas y agua, en algún caso el de agua obviamente lo paga a través de las expensas, pero en muchos aspectos de la luz y el gas se pagan aparte, y también lo que tiene que ver con el costo de vida, los alimentos, todo, y a eso hay que sumarle ahora la expensa como, yo te diría, como un rubro que hasta hace un tiempo Sí. pocos tomaban en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque el impacto era relativamente bajo Claro. de los otros gastos fijos. Y sin embargo ahora cada vez es más relevante, más importante y cada vez ocupa más de ese paquete de dinero que uno tiene que pagar cuando tiene que alquilar una vivienda. Y porque además se ha dado en un contexto de muchos otros aumentos, ¿no? Como Claro. el caso del agua, que algunos dicen yo no Sí. consumo más agua, o casi no consumo en los clubes, en esos lugares donde hay propiedades de muchos metros, pero que no tienen un consumo. Sí. Pero claro, como se mide por metro cuadrado, ha aumentado muchísimo y notan también esos incrementos, bueno, y hay que combinar todo y el sueldo no alcanza para todo. Por último, Julián, esto convive, este aumento, Sí. llega junto con el aumento de subterráneos, del boleto de subterráneos, Sí. que en realidad ya se había anticipado que, como había aumentado el colectivo, lo lógico era que también aumentara. Pasaba 7 pesos con 50. Claro, pues si no, si todo el usuario de subte usaba colectivo, el que tenía la opción alternativa para no gastar más, o mejor dicho, para ahorrar, bueno, iba a ser Así insostenible es. el uso de ese medio de Sí. transporte y no del otro. Y también de celulares, de compañías de celulares. Sí, hay algunos ajustes en compañías de celulares, yo acá tenía el detalle porque obviamente Sí. no son parejos, también es un mercado que está desregulado, es decir, donde Claro. el gobierno no fija ningún tipo de estándar, pero por ejemplo, en el caso de lo que es Movistar, anunció que aumentará 14% en promedio sus valores. Sí. También está Personal, que es de Telecom, que informó en la aplicación de una suba del 10,9% en sus servicios de carga virtual, y también que este aumento va a ser desde el 25 de julio. Claro, también anunció que por ahora al menos no tiene planes de ajustar las tarifas, pero esto es durante el próximo mes. Por ahí, después del próximo mes, obviamente, haya algún tipo de ajuste, es decir, que los incrementos giran en torno al 15%. Está claro que no va a ser el único incremento del año. Claro. Bueno, nos queda monotributo y mucho más, pero que ya seguramente iremos